Ahí está. Bueno, entonces este va a ser el video de la parte del práctico. Y bueno, medio que acá quizás yo los escucho a ustedes, que propongan algo para pensar y lo vamos atacando entre todos. Acá también, de nuevo, no sé si... ¿cómo es? No sé si querés que nos dividamos, Iván, o Sí, podemos ir podría ser, bien. no sé qué tan... ¿Pudieron empezar el práctico o todavía no? No sé si hay gente que tiene dudas más avanzadas o están todos recién empezando. Los escuchamos o los leemos. Ok. Bueno, sí, eso vayan bajándolo. Estás muteado, Ale. Sí, gracias. Porque, ¿cómo es? Bueno, quizá yo preferiría que, al menos si no hay nadie que tenga una consulta sí, puntual, y para mí está bueno si dedican, no sé, 20 minutos a arrancar antes que yo hablando o iban hablando sobre esto, estaría bueno, digamos. Sí, sí, sí. Mientras tanto, nadie había arrancado con nada de esto, veo. Acá lo único que sabemos es que el Nico lo terminó y nada más. El uno y el 2 podemos hacer una función con varias ecuaciones. Eh, Implementar, sí, a ver, así es. ajá. Esto yo no sé si se ve. En el uno hay que hacer eso. Claro, en el uno esto, implementar el tipo que definió arriba. Esto hasta acá es básicamente copiar y pegarlo, ¿no? Sí. No hay nada nuevo. Y definir la función usando pattern matching título. Claro, acá supongo que te referís, Tomás, a lo de varias ecuaciones. Perfecto, porque va por ahí la cosa. Sí, 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 totalmente. Y en el 2 creo que no hace falta definir funciones con varias ecuaciones. Profe, Sí, ¿cómo usaba read? Ponía read uno y listo, ya le devolvía la cadena o... sí, ahí te puedo mostrar. No sé si con eso, si viendo eso solo te alcanza, mientras nosotros seguimos chumeando el práctico. Sí, ahí está, gracias. ¿Ya? Eh, Renzo pregunta por el ah, ejercicio 3. bueno, Eh, podemos ir por ahí mientras el resto se va poniendo al día con el uno y el 2. Me parece que está bueno. Y a ver, entonces, me acomodé un poco esto. Bien. Entonces el 3 dice que sobre polimorfismo, recordemos la función sumatoria. Bien, buenísimo. Creo que, bueno, supongamos que esa era la implementación que hicimos. Yo la verdad que no me acuerdo. Eh, bien. Bueno, entonces ya tenemos el 3 y el 4, al menos. Bien, entonces, tenemos esta función. Entonces, la función suma todos los elementos de la lista. Está claro que el algoritmo que se debe seguir para subir una lista de enteros o el algoritmo para subir una lista de números iguales es idéntico. Ahora, si queremos sumar float, claro, esto no va a funcionar. El RP visible, sí, porque la función es polimórfica. Hasta acá, ¿cómo estamos como de acuerdo? ¿O se entiende, Renzo? O creo que Camila también, que creo que ya lo había resuelto. ¿No? O sea, hasta acá todo como lícito, diría yo. Es esperable además que si uno da esta definición de acá, que la podemos
como probar. Tenía las manos en el teclado en cualquier lado. Espero que además damos esta definición de acá y la intentamos compilar. Lo que nos dice es copiar cualquier cosa. ¿No? Lo que nos dice, che, vos me estás diciendo, ¿no? Esto de acá me está diciendo que de alguna manera me está escribiendo el 0, ¿sí? Pero me está diciendo que esta función puede devolver cualquier A, ¿no? Lo cual es súper extraño, de alguna manera, ¿no? Porque es como, se ve que es totalmente contradictorio. Decir, che, esta función devuelve cualquier A, pero acá estoy devolviendo 0, que 0, de nuevo, pertenece a un tipo particular. Volviendo al ejemplo este que yo decía del mate, es como si yo dijera, che, tengo todo el grupo de personas y esta función de repente devuelve una persona que está tomando mate. Y bueno, pero eso no puede ser cualquier persona, así tan en general. Bien, entonces, bueno, nos tira ese error. Vamos a ver qué dice. Esto está largazo este enunciado. Esto es porque la definición, la variable de tipo no tiene ninguna restricción, hasta acá es lo que sabíamos, ¿no? Creo que esto por ahí si nos empezó a quedar claro, en realidad lo que querríamos es, che, de nuevo, teníamos un tipo muy particular, que era lista de int en int, digamos generalizar esta implementación, como bien decía el enunciado, porque de alguna manera la misma implementación tranquilamente podría funcionar tanto para int, como para integer, como para float, para cualquier número. Entonces poníamos A. Lo que pasaba con el A es que nos vamos de mambo y nos vamos al otro extremo, y ahora ya no funciona, ¿sí? Entonces, en realidad nosotros queremos, claro, cualquier A que sea un número, ¿sí? Y por ejemplo vimos que, no sé, los booleanos no son números, lo cual quizá era esperable, pero podría haber sido, qué sé yo. Bien, entonces hasta acá estamos. Entonces a ver cómo sigue esto. Todo esto es tipo numérico para restringir, bien. A este tipo de... Sí. Y ya que no está, entonces dice, definir usando polimorfismo mínimo elemento que calcula cuál es el menor valor de una lista. Asegurarse que solo esté definida para listas no vacías. Bien. Bueno, ¿alguien tiene alguna ¿cómo es? Versión para proponer y para elaborar sobre eso? ¿Cómo es? Los leo, digo. Si alguien tiene una versión para proponer de esto. Fantástico, Camila, a ver. Así es muy fácil programar. Como que yo pido una solución, me dan, está buenísimo. Bien, a ver. Entonces. No, pero es fantástico, así como lo vamos. Gracias por compartirlo, porque además, como evidentemente pasa cuando uno comparte un pedazo de código de uno medio que se expone. Así que, bien ahí. Así que vamos de a poco. Esto dice que encuentra el mínimo elemento, ¿no? Yo quizá una cosa que me cuestiono así rápido es, voy a como dejarlo así la completo, es si el tipo de esta función no debería devolver simplemente A. Esa podría ser una primera pregunta para mí. Digo, porque el mínimo elemento, al final del día, bueno, queremos como eso. ¿Sí? Entonces, no sé cómo, ¿qué les parece eso? De hecho, creo que Tomás hizo exactamente eso. De todas formas, entiendo, Camila, que la tuya igual no necesariamente está mal, en el sentido de que vos lo que estabas devolviendo al final del día probablemente era una lista con un solo elemento, quizá, y bueno, era ese. Tampoco, claro, no es que estaba lejos, digamos. Así que vamos con esa primera. Entonces, por supuesto, por ejemplo, acá, si tenemos uno solo, bueno, ese va a ser el mínimo, así que yo con esto estoy súper de acuerdo.
Y si tenemos una lista que tiene al menos uno, ¿no? Entonces, a ver. Lo que... acá creo que sí, ya me perdí un poco. Y que quizá lo que dice Tomás está bueno. ¿Qué es? Sí, porque como yo buscaba que devolviera una lista, por eso hice, digamos, la otra función auxiliar, pero por eso digo, no va a servir ahora, no va a tener sentido. No, pero igual esto no está lejos, ¿eh? De todas maneras, sí. O sea, como que, bueno, ahora ya vi igual la versión de Tomás y ya me sale pensarlo de esta manera. Pero entiendo que igual tu idea, de todas maneras, es... Da un cachito porque me gusta esto. Mínimo... Sí, pero esto igual funciona, me parece, ¿no? Bueno, no importa. Vamos de poco. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con la versión que decía Tomás, de que es, como nos queremos quedar con el más chico, de alguna forma tenemos lo que querríamos transformar, si lo pensamos como una lista, es, queremos transformar como esta lista de alguna manera en lo siguiente. 1, mínimo, 2, mínimo, 3, mínimo, 4. No sé por qué la escribí tan mal. ¿No? Es como que queremos ir como de ahí, de acá a esto otro, ¿no? Una primera como intuición que yo tengo es como que querríamos hacer eso, ¿no? Lo bueno es que, por cómo construimos programas en Haskell, esta es una de las cosas que son más naturales de hacer, muchas veces usando recursión. Porque entonces, y que está muy de la mano de la solución que dio Tomás, que lo que queremos hacer es agarrar un elemento de la lista y hacer eso mínimo, calcular el resto. Y ya está. Esto, gracias a la recursión, nos va de alguna forma a transformar esta lista en este otro valor. Sería que cuando calculemos el mínimo, o sea, cuando termine de resolverse, nos va a dar el mínimo. ¿Sí? Entonces, fantástico. A ver, vamos a ver si lo compila. Las mil maravillas. Y si encima lo ejecutamos, impecable. Vamos, fue un solo ejemplo, pero bueno, si anda por un ejemplo, anda. Bien, entonces hasta acá estamos, ¿no? ¿O hay alguna duda? ¿Se entiende cómo es la ejecución? ¿Cómo de esto llega el intérprete a generar el valor? ¿Sí? Recuérdense que uno siempre se puede sacar esa duda para terminar de entender la cosa como con un ejemplo, ¿no? O sea, como que, no sé, arrancando mínimo 1, 2, 3. Entonces, esto de alguna manera... Y esto, de alguna manera, es por la, digamos, ecuación 2. Esta va a ser la ecuación 1. Esta va a ser la ecuación 2. ¿Sí? O sea, ecuación 1. Esta es la ecuación 2. Por la ecuación 2, donde esto lo podemos ver, evidentemente, como de esta manera, ¿no? ¿Qué pasa? Vamos a reemplazar esto por esto, ¿sí? Donde acá la x va a ser el 1, así que va a ser 1 mínimo el resto de la lista, o sea, el resto de calcular el mínimo elemento de la lista, el xs va a ser esto, lo reemplazamos acá así, ¿no? Y uno puede como seguir haciendo esto. Y otro lo menciono porque, de nuevo, también es importante entender el intérprete, no es que de alguna forma intuye cómo es que se debería ejecutar esto y a veces hace algo raro, o no sabemos. No, es, dado las reglas que nosotros le damos, es decir, las reglas podrían ser la implementación de una función,
¿Sí? Dado esas reglas, el intérprete las usa para generar los valores. Es decir, cuando digo generar valores es, en base a esto, generar o computar el valor final, usa nuestras reglas. Y nada más. Y usa siempre, de alguna manera, y aplica siempre de la misma manera nuestras reglas. Entonces no es como que hay algo acá que nosotros no podríamos hacer a mano. Por supuesto, para un programa enorme, a la computadora le sale hacerlo muy, muy fácil y nosotros, bueno, probablemente nos morimos en el intento. Pero para pequeños programitas chiquitos, es como que la cosa funciona más o menos sale. Así que bien, bueno, hasta acá estamos entonces. Bien, entonces el siguiente es definir de manera de que el caso base esté definido. El caso base para la lista vacía, perdón, eso es lo importante, porque esta tiene caso base. El caso de una lista es un caso base. Bueno, fantástico. Entonces, ¿qué le tenemos que agregar a esto ahora para que funcione la cosa? ¿Que investigaron qué es esta clase o esta type class bounded? Lo bueno es que acuérdense que, si bien uno puede ir y googlearlo, muchas veces uno puede hacer 2 puntos y bounded. Uy, bueno, no, quizá uno no quería hacer esto. Pero más o menos, acá está. Esto es lo que nos interesaba. Básicamente lo que nos dice, lo que tiene esta restricción bounded, ¿no? O, perdón. Quizá primero podemos verla con qué sé yo, con una clase con una tal clase que conozcamos como show, ¿no? Entonces, si vemos show, fíjense que show lo que nos dice es, bueno, yo soy una clase, ¿no? Que a nosotros de momento podemos pensarlo como que no nos queremos meter muy profundo por ahí, pero lo más importante es que nos dice que tiene 3 funciones, ¿sí? Es decir, ¿qué significa que tenga 3 funciones? Significa que cuando a un tipo en una función le ponemos esta restricción, o cuando, por ejemplo, acá ponemos deriving show, ¿sí? Este tipo, significa que estas 3 funciones, ¿no? Las vamos a poder usar con este tipo ahora, ¿sí? Es decir, fíjense que la más común que probablemente usamos algunas veces es capaz esta de show. O bueno, perdón, quizás no es que la usamos explícitamente, pero implícitamente la estamos usando todo el tiempo, ¿sí? Por ejemplo, si buscamos la de EQ, este también va a ser otro ejemplo, nos dice, si tu tipo tiene EQ, ¿sí? Es decir, si tu tipo tiene acá derivado de Q para nosotros de nuevo, vos vas a poder usar para tu tipo el igual y el distinto, ¿no? ¿Se entiende hasta acá? ¿Está más o menos? Esto es como otra cosa nueva, digamos. Como que todo es medio nuevo siempre. Bien. Una cosa interesante que pasa con bounded, o bueno, a ver, podemos ver la de OR también, ya que estamos, y supongo que la de OR la van a encontrar más o menos similar, que es, che, te dice, tenés a mano un montón más. Te dice, tenés compare, que además te devuelve otra cosa que no es un booleano. Podés usar mínimos y máximos. Podés usar probablemente las que uno esperaba que sí o sí iban a estar, que era como menor estricto, menor igual y qué sé yo. A ver, voy a tratar. Bien. Entonces, de la misma manera, ¿no? Que hicimos esto con la de orden, la de Q, qué sé yo, la de show, podemos hacer lo mismo con la de bounded. Y la de bounded la que nos dice es, che, las 2 cosas interesantes que yo tengo para darte son funciones que no toman nada, ¿no? Fíjense que es como que esta dice min bound y tiene tipo A.
y max bound y tiene tipo A. Es decir, las funciones esas no devuelven nada. Perdón, ni siquiera son funciones de alguna manera, son valores, digámosle. ¿Sí? Entonces, una primera pregunta quizá que tengo es, ¿cómo las podemos usar con un tipo particular en el, acá, en el intérprete? Digo, porque no sé, por ejemplo, recién vimos que si teníamos algo, si un tipo tenía instancia de ORD, entonces tenía el menor estricto, ¿no? Y nada, es fácil de usar porque escribimos así y ya lo estamos usando directamente. ¿Qué pasa si yo escribo min bound y le doy enter ahora? Yo creo que tengo una sospecha que va a pasar, así que puede pasar cualquier cosa igual, me parece acá. ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué pasa si le doy enter ahora? Ni una sola idea. Pruébenlo si quieren Claro. poder darle una respuesta. Bueno, eso que dijo Tomás, claro, eso es lo que yo sospechaba que iba a pasar. Que si le doy ahí y probablemente el max bound devuelva exactamente lo mismo. Lo cual es increíblemente confuso porque, o sea, ¿qué está pasando? Y lo que está pasando al final del día es que no me quiero meter por ahí. Pero ¿qué pasa? Veamos lo siguiente. Si pedimos el tipo de max de min bound, o lo mismo para el max bound, de nuevo, ¿no? Fíjense que es un A, solo A, dice, ¿sí? Sin embargo, está la restricción de que ese A sea bounded. Bien, entonces, acá aparece de alguna forma, algo similar que pasa con los números, ¿no? ¿Se acuerdan que si yo le pongo 3, me dice, bueno, este es el 3, pero, de nuevo, el 3 tiene tipo P, y hasta que yo no le digo quién es el tipo ese, no... Es como que 3 es tanto integer como booleano, como lo que sea, ¿no? Si yo quería fijar que el 3 tenga tipo integer, entonces de alguna forma es como que le tengo que forzar a decir, che, este 3 tiene tipo int. Entonces ahora sí tiene, la expresión completa tiene tipo int. ¿Sí? Entonces, para usarlo en el intérprete, yo puedo usar un truco similar. Y decir, che, este min bound no va a ser cualquiera, como me aparece acá, sino que yo quiero que tenga tipo int ahora. Entonces, si le doy enter, ¿qué va a pasar? Estoy tipando acá, ¿no? Ojo. Entonces, por supuesto, se viene la otra pregunta de qué va a pasar si le pongo int, pero si lo ejecuto. Pero quiero esta primero. ¿Qué pasa acá? Eso tipa, no tipa. De una, ¿sí? O sea, acá yo le estoy pidiendo el tipo y me dice, efectivamente, che, esta expresión que vos me escribiste está bien tipada, ¿sí? Que distinto es con integer, ¿no? Que lo que me dice con integer es, che, integer no está acotado, ¿sí? El bounded de este es acotado, básicamente, ¿no? Esto medio respondiendo una cosa que creo que no me acuerdo quién mencionó antes, no sé. Pero acá ya encontramos una diferencia entre int y integer como tipos, ¿sí? El int tiene un mínimo y un máximo, no así integer, ¿sí? Y ahora sí, entonces podemos hacer lo que había dicho Camila, y si lo ejecutamos nos tira este número, que resulta ser el int más chico,
Y si escribimos max, nos tira este integer de acá, que resulta, este int de acá, que resulta ser el int más grande. ¿Sí? ¿Qué se imaginan que va a pasar si pongo bool? ¿Qué cosa podríamos chequear incluso quizá antes que esto? O lo ejecutamos. Una cosa importante, con eso que decía Damián, es que fíjate que el min-bound va a tener tipo del tipo que yo le esté, para el tipo que yo lo esté usando, ¿no? O sea que si esto funciona, claro, es eso que decía Camila, si esto funciona, solo hay 3 resultados posibles. O da true, o da false, o explota para la mierda, digamos. No hay otra posibilidad. Así que bueno, resulta ser que el valor más grande por alguna razón es true y el valor más chico resulta ser que es false. ¿Sí? Y así uno puede seguir probando y quizá, bueno, eso. Entonces fíjense que una cosa interesante es que nosotros podemos usar maxBound y minBound de la misma forma, de alguna manera, que estamos usando, qué sé yo, la función mínimo. ¿Sí? Digo, quizá lo único que nosotros tenemos que asegurarnos es si la vamos a usar, ¿no? Acá estamos usando mínimo. Ahora, ya volví. Más o menos. Bueno, ustedes me dicen cuando vaya vuelta. Ahí creo que volvió. Bueno, se fue del todo. Ahí volvió. Estaba muteado. Perdón. Se murió zarpado, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí estaba compartiendo en la pantalla. Che, ahora volví bien. Se lo escucha bien, creo. Ah, bien. Sí. O no sé si bien, al menos volví, qué sé yo. Che, bueno, no sé dónde me perdieron. Pero quizá la pregunta que había hecho que no sé si llegaron a escuchar era que para usar este mínimo acá, ¿no? Nosotros tenemos que agregar esta restricción, ¿no? ¿Pero de eso estamos todos de acuerdo? ¿O cómo estamos con eso? Bien. Y entonces, 2 preguntas. Primera, ¿cómo podemos usar max y o minbound ahora? ¿Qué ideas se les ocurren? De hecho, creo que el enunciado nos ayuda un poco porque dice prima de manera tal que el caso base para la lista vacía esté definido, ¿no? Y entonces nos menciona esto acerca de la clase bounded, ¿no? Y lo interesante, quizá para pensar en esa parte, es que
quizá una pregunta que yo tengo es, si ustedes estuviesen definiendo, si ustedes estuviesen derivando la función mínimo, ¿no? Eso que escribiste, Tomás, está muy bueno. Si ustedes estuviesen derivando la función mínimo para cualquier lista, ¿no? ¿Cuál es el neutro que hubiesen utilizado, ¿no? Porque ustedes para el caso más hubiesen llegado a una expresión con mínimo que tiene el rango vacío, ¿sí? Y la pregunta entonces que yo hago es, ¿cuál es, para el rango vacío, ¿sí? ¿Cuál es la definición del rango vacío para el mínimo, para el cuantificador con mínimo? O quizá eso todavía no lo vieron y estoy falopeando. Claro, fantástico, Paula. Buenísimo. Buenísimo que alguien entendió el trabalenguas que acabo de decir. Si estamos calculando un mínimo y tenemos el rango vacío, que de nuevo podría estar asociado a la lista vacía, ¿no? En un paralelismo, eso te da más infinito, o sea, el infinito positivo. ¿Por qué? Porque estás seguro de que inmediatamente aparezca cualquier otro número, a ese le va a ganar, y entonces es nada, como que se te cancela con el mínimo, ¿sí? En ese sentido, el max bound, ¿no? Parece ser la representación del infinito, podemos pensar, ¿no? Más o menos, de cualquier tipo, ¿sí? Entonces ahora yo me hago la pregunta, ¿cómo lo usamos? Creo que acá Tomás igual bosquejó algo que está fantástico. Queremos agregar otra ecuación que sea para la lista vacía. Y ahora, ¿qué tipo tiene que tener lo que devolvemos acá? Porque lo que vamos a escribir ahí, ¿qué tipo tiene que tener? Fantástico, estoy de acuerdo con Camila que tiene que tener tipo A. Justo entonces, esto coincide que acá vamos a poder escribir, por ejemplo, max o min bound, ¿no? Porque si recuerdan, max bound, así como está escrito, ya tiene tipo A, ¿no? ¿Cuál es el detalle que nos está faltando? Y que creo que Tomás igual lo completó perfectamente en el programa que él ya escribió. Digo, si yo intento compilar esto ahora, ¿qué error voy a recibir? Claro, fantástico. De hecho, podemos compilar y lo que nos dice es, che, ojo porque vos estás usando max bound, pero no me doy cuenta de que esa restricción esté en algún lado, digamos. O sea, no, como el tipo es A, no estoy seguro, digamos, de que cualquiera tenga esa restricción. Entonces, por supuesto, la podemos agregar, y de hecho, hay como una anotación con paréntesis, que también funciona, que es que básicamente el A tiene que cumplir estas dos cosas, ¿no? Este es como si fuese un I, ¿no? O sea, tiene que estar acotado, bounded. Tiene que estar acotado y además tiene que estar ordenado. Lo recompilamos y esto funciona las mil maravillas. Así es. Y entonces ahora yo pregunto, si yo hago mínimo, creo que se me va a venir esta pregunta, mínimo elemento de la lista vacía, ¿qué nos devuelve? Si yo lo ejecuto ahora. Hay dos, sí. Sí, ¿qué nos devuelve? Iba a decir que había dos preguntas, pero no es verdad. Es simplemente una. Si yo ejecuto esto, ¿qué devuelve?
Estoy seguro que el resultado ya lo habían escrito antes, me parece. Aunque no estoy del todo seguro, pero bueno, sí. Claro, tal cual. Tal cual. Fantástico. Lo que nos devuelve es unit. Y acá solo una cuestión anecdótica, creo que alguna vez lo he mencionado, este tipo es un tipo de Haskell, los dos paréntesis así, que se llama unit, y es como si fuese el tipo más chico que uno puede tener, ¿no? Es como el tipo que tiene, así se llama, y tiene un único valor que es eso, unit, los paréntesis vacíos, digamos. Y entonces, como son los paréntesis vacíos, tanto el mínimo, o sea, por supuesto está bounded, y el mínimo y el máximo son ese mismo. La noción de igualdad es trivial porque él solo es igual a sí mismo y nada más. Lo mismo con la relación de orden, y bueno, estas otras me interesan. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Y acá viene lo anecdótico, es que, o también completando la anécdota, el intérprete muchas veces para algún tipo A, o muchas veces no, siempre, intenta buscar el tipo más chico que, ¿cómo es? Que cumpla con estas restricciones, digamos. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos escribiendo la lista vacía, el tipo más chico que cumple con todo esto es unit. Y por eso nos aparecen los paréntesis de todo vacío, digamos. Pero, por supuesto que nosotros podemos tipar esto a int, ¿no? De nuevo. Es decir, fíjense que como nosotros ya estamos aplicando la lista, esta expresión hasta acá tiene tipo A, pero yo además digo, che, no, es tipo int esto, y entonces ahí sí nos va a tirar el infinito, o sea, antes habíamos visto que era el max bound, era exactamente ese número. ¿Sí? Y por supuesto, si a esto lo ejecutamos para alguna lista interesante, bueno, qué molesto esto. Bueno, si lo ejecutamos para alguna lista interesante, asegurándole, diciéndole, che, además, esta lista de enteros nos devuelve el valor. ¿Sí? Bien, ¿cómo estamos bien hasta acá? Entonces. Pues yo tengo una duda en eso último que hizo. Sí. Si al último aclara el tipo que va a ser int, ¿por qué habría en un principio asignarle las clases de ord y de equal? Si al último estamos como que aclarando que va a ser int. Es una buena pregunta. En realidad eso es por la definición de los números de alguna manera. O sea, no es que haga falta. Por ejemplo, no sé si se te responde, pero si yo hago de booleanos, ¿cómo escribimos los booleanos? No tiene ningún tipo de ambigüedad con el tipo que representan, entonces funciona. ¿Sí? Pero con los números, acá lo que pasa es que no sabe cuál es no sabe qué es este 1. No se da cuenta si es int, si es integer. Bueno, integer probablemente no, pero bueno, de ahí viene la confusión, en realidad. Entonces hay que decirle, che, no. De hecho, esto también funciona. Como por ejemplo que le digo que, che, escribiendo esto, voy a estar fijando que la lista tiene que ser de int. ¿Sí? Porque las listas son homogéneas, digamos. Es como, no es que hay elementos mezclados adentro. Como uno no puede mezclar int con bool en una lista, uno tampoco puede mezclar int con integer en una lista, ¿no? Entonces yo le digo, che, este 1 es int, inmediatamente, para que esto esté bien tipado, el 2 tiene que ser int, el 3 tiene que ser int, el 123 tiene que ser int, el 123 tiene que ser int, y el 21 tiene que ser int. Y entonces, o de nuevo con eso me alcance. Quizá en resumen, no sé, capaz que metí un poco de ruido, y puede seguir metiendo ruido, es, en el intérprete
siempre está esta cosa molesta de que los números significan más de alguna cosa, digamos, y no simplemente int y ya está. ¿Sí? No sé si eso empeoró o mejoró, pero Sí, se reentendió. Está, gracias, profe. no, nada. Bien. Bueno, entonces hasta acá estábamos con el B, creo, salvo que haya algunas otras objeciones o preguntas. Estamos con el B, ¿no? Y mientras ustedes piensan si estamos o no. Profe, una consulta más, perdón. Sí, Santi. En eso mismo, yo probé con la función, que no sé si la habrán hecho igual, el mínimo elemento, pero la del A, y en la del A no me hacía falta aclarar que eran int. Onda, tirando los números solo, no me tiraba error, me ponía que, por ejemplo, si yo ponía 1, 2, 3, me daba que el 1 era el mínimo, aunque no le hubiera aclarado el tipo int. Ah, pero ojo, ¿no? Quizá me perdí. ¿Cuál decís? Se la paso, Porque. Bueno, a ver. Sí. Ah, está bien. Vos decís que esta funciona claro, naturalmente. porque ahí funcionaría y, por ejemplo, en el otro no hacía falta. Está bueno. Lo que pasa es lo siguiente. Cuando agregamos la restricción esta de ORD, de bounded, es ahí donde ocurre este error extraño, digamos. Ese es el problema, digamos. De hecho, por ejemplo, sí, no quiero, no me quiero meter por aquí. Pero es un error curioso igual el que tira, ¿eh? Pero es porque en esta definición no estamos usando bounded y acá estamos usando bounded. Esa es la cuestión. Sí. De todas maneras, igual, tampoco voy a mentir. Leyéndolo detenidamente al error, creo que hay alguna otra cosa que intenta resolver y no puede. A ver. No es eso. No sé, habría que picarse esto y ver qué pasa. Bueno, no importa. Siempre que aparezca un error, siempre, como regla general quizá, cuando estamos usando el intérprete, siempre está bueno, si escribimos un número concreto, muchas veces tiparlo, para no tener estos ruidos, por culpa de cómo están implementados los números en Haskell. Bueno, fantástico. La siguiente es, usando la función para determinar la nota más grave de la melodía. Bueno, y acá escucho ideas. Este me gustó. De hecho, una primera pregunta mía es dónde está definido este tipo, pero supongo que está más arriba. Pero acá de nuevo las escucho. Ajá. A ver. O sea, por acá arriba. Ah, nota. Sí. ¿Dónde está definido nota básica? O está como. Está como ejercicio definirlo. Ah, bien. Ahí está. O sea, dice cuáles son las notas y dice, bueno, definir. Ah, bien, buenísimo. A ver. Entonces. Es el ejercicio 1C. Gracias, muchas gracias, Iván. Bueno, fantástico, estoy de acuerdo con esto y como ya vimos, es tipo repasando un poco, preciso es medio molesto y repetitivo, pero hasta acá tendríamos la definición más básica del tipo que podemos tener. Y nada, acá
esta solución que pasó Camila le empezó a agregar como fruta a lo loco para que esto funcione. Al final del día uno quiere todas estas cosas, así que está perfecto. Entonces, una vez teniendo eso, lo que tenemos que hacer es usar la función del mínimo elemento para determinar la nota más grave. Bueno. ¿En dónde, Tomás? ¿Acá decís? Ah, ojo. Pero está bueno igual, ¿eh? Perdón que haga una pausa y ya entramos en ese. Ojo, porque lo que vos querés es el neutro de la operación. ¿Sí? Es decir, fíjate que si acá vos pones mínimo, ¿sí? ¿Qué pasa? La recursión, al final del día, lo que va a terminar pasando es que vos vas a tener cada uno de los elementos de la lista como mínimo, mínimo, ¿no? Es decir, lo que te va a pasar es esto, poner que tenés esta lista. Esta se va a traducir. Esto, acá hay una parte que es convencerse de esto, ¿no? Que si aplicamos mínimo a esta lista, esto se convierte en 1, mínimo 2, mínimo 3, mínimo 4, mínimo min bound. ¿Sí? Porque eventualmente esta lista va a ser vacía y vas a poner un mínimo ahí. Ah, bueno, igual es verdad. Es verdad, pero lo correcto hubiese sido dar quizá esta definición, pero tenés razón, Tomás. Sí, sí. Pero bueno, cuestión que es para dar esta definición, que creo que igual ya te diste cuenta claramente que este min bound es el absorbente, de alguna forma del mínimo, así que todo eso otro se te va a desaparecer. Y en realidad lo que uno quiere es que acá lo que quede es el neutro, cosa de que esto de alguna forma se vaya y nos quede solo los mínimos que involucran a los valores que estaban en la lista. Entonces, bien, entonces a ver, volviendo a esto, dice en la definición agregar bueno, y entonces, ¿cómo es la implementación esto? Entonces acá, eso, bien, ahí, fantástico Camila, porque era como vos decís, che, bueno, a ver, una cosa que está buenísima de esto que hiciste es, una cosa que primero uno debería dar es el prototipo de la función, y entonces, fantástico porque vamos a tener una lista de notas básicas, y nos va a volver una nota básica. Buenísimo. Y esto va a ser, acá yo no estoy seguro de qué es grave, agudo, perdón, acá no, pero no es esta definición entonces, supongo. No es como que simplemente es, che, dada la lista, ¿la aplico? En la melodía, la definición de los criterios siguientes, y claro, ¿no? No sé si te referías a eso, Felipe, pero esta implementación podría tranquilamente ser eso. Yo acá me perdí realmente porque no entiendo si más chico es más grave o más chico es más agudo. Yo supongo que más chico es más grave porque si no, no se podría usar mínimo elemento para encontrar Claro, la más grave. sí, yo estoy de acuerdo con vos. Yo estoy de acuerdo con vos, Iván. Pero capaz que había que hacer algo más. No sé, como usar el mínimo para, no sé. Pero si si la idea es que derivando, por ejemplo, este es el más grave de todos, ¿no? Capaz que esa es mi pregunta. Sí, ahí acabo de buscar en internet y dice que sí, quedó. Es la más grave. Bien, buenísimo. Bien, entonces está clarísimo de que, claro, lo que queríamos hacer era implementar este tipo
Si le derivamos la instancia de ord, lo que pasaba es que este orden que le damos es de alguna de menor a mayor, ¿sí? Es la definición que nos queda. Y cuando pidamos el mínimo elemento de eso, lo que nos va a devolver es el más chico, y bueno, está la asociación esta de que el más chico era el más grave, y por lo tanto esta definición alcanza. De hecho, esta definición alcanza, y si nos metiéramos un poco más en Haskell, pero que no lo vamos a hacer, esta definición así también funciona bien. Pero bueno, no hace falta ir tan con eso, y entonces podemos probar más grave. Vamos acá, este ejemplo. No, sí, vamos acá este ejemplo, y bueno, devolvió rey como por ahí decía. Profe, perdón de vuelta. No, pero Lisandro, por favor. En diga. ese ejercicio, como cuando definimos mínimo elemento, ya aclaramos en el polimorfismo, el bounded y el Sí, el orden. ¿No haría falta aclararlo donde está de más eso o hay que hacerlo de todas formas? ¿En dónde había que aclararlo, perdón? Como nosotros en el mínimo elemento ya aclaramos eso, que el bound A y el or A. Después en el deriving, ¿hace falta también ponerlo o no hace falta, por ejemplo? En nota básica. En nota básica, claro, acá lo tenemos que poner, el or de este, ¿sí? Es como la otra pata del prototipo. Y acá no hace falta, sí, capaz que esa es la pregunta, o acá mejor, no hace falta aclararlo, porque en realidad cuando estamos escribiendo nota básica acá y acá, ¿sí? Esta aplicación no hubiese andado, o este programa, esta definición no hubiese andado si este OR no estaba acá. ¿Sí? Es decir, de hecho, no sé si esto responde, pero lo podemos probar. Supongamos que sacamos OR de ahí, ahora venimos y compilamos, nos dice, che, pará, vos acá me estás diciendo, en más grave, que querés usar la función mínimo elemento, pero según el tipo de la lista que vos me estás pasando, a mí me falta que nota básica como tipo tenga, sea ordenable. ¿Sí? Pero como el tipo está fijo, lo decimos en el tipo. Sería. Cuando me refiero a que está fijo, me refiero a que nota básica es un tipo concreto. Perfecto, claro. ¿Sí? Fantástico. Distinto hubiese sido esto es interesante. Quizá, que dejar de pensar un ejemplo. Ponele que tu función ahora es esta. Y en realidad vos lo que querés encontrar, por alguna razón, la que sea, vos tenés dos listas, voy a ponerle prima, vos tenés dos listas y querés encontrar el mínimo, ¿no?, entre las dos listas. Y no sé, no querés concatenarlas para llamar a mínimo elemento, ¿sí? Sino que querés hacer esta otra cosa, porque tenés ganas. Perdón si el ejemplo quizás no es el mejor ejemplo. Entonces, acá una cosa que va a pasar, ¿sí?, es que como el tipo no está fijo, porque es cualquiera, ¿sí?, acá sí yo tengo que agregar las restricciones. De hecho, si yo lo intento compilar, me dice un error parecido, me dice, che, y me estás usando mínimo acá, y lo mismo acá, me estás usando mínimo elemento, ¿no? Y vos me estás diciendo que el A es cualquiera, ¿sí?, pero lo estás intentando usar después en un ambiente restringido. Y eso no tiene sentido. Entonces acá sí hay que agregarle, acá sí hay que agregarle la parte restringida a esta. Para que compile. De nuevo, porque la diferencia ¿cuál es? Acá el tipo está clarísimo cuál es, y si escribimos A acá, todavía no está claro, podría ser cualquiera. Entonces tenemos que restringirlo de nuevo. O sea, tenemos que seguir cargando con la restricción de que el tipo tiene que estar ordenado y además tiene que ser bounded. ¿Sí? No sé si esto quizá aportó un poquito más. No, sí, se reentendió. Clarísimo, profe. Fantástico, Alessandro.
Bueno, buenísimo. Entonces, ¿qué nos queda? Y nos queda un ratito todavía. Yo ya estoy empezando a estar re mil quemado. No sé con qué. Capaz que estaría bueno si seguimos con algo cortito y podemos cerrar, que hoy quizás estuvo largo. No sé, yo medio lo sentí así quizás. Así que bueno, los escucho. O los leo también. Siempre es mejor escucharlos, pero bueno. Bueno, Tomás, igual podemos hacer alguna introducción quizá. Quizá no nos va a salir completarlo y ponerle un moño, pero al menos entenderlo puede estar bueno. Así que yo, mientras alguien más por ahí va pensando, yo puedo ir scrolleando hasta acá y leer qué dice el 5. Que dice que va a representar las notas musicales con sus alteraciones. Bueno, yo de esto no tengo la más remota idea. Pero bueno, creo que entiendo. Entiendo. Ah, bueno, pasa que para esto, justo acá, es que yo quisiera introducir ahí como alguna cuestión como teórica acá que necesitaríamos como introducir, me da la sensación. Pero, así que, sí, quizá este puede quedar para la próxima, me parece, para la próxima clase. De todas maneras, quizás sí dando una versión más rápida de esto, puede ser que vamos quizá a introducir esto mínimamente, cosa que de última tampoco como les trabe. Estoy por acá en estos últimos 20 minutitos. Bien, sí, sí. Incluso antes que eso, yo quisiera sí comentar lo siguiente, que es esta definición de tipo de dato que tenemos acá, ¿no? Es muy similar a la definición de tipo de dato que ya teníamos, que de hecho la podemos traer acá, que nos la había pasado Camila. ¿Sí? En el sentido de que al final del día, esta definición de tipo y esta definición de tipo de acá, lista constructores de alguna manera, ¿no? O sea, lista como los objetos que son parte de la bolsa esta o mochila que define el tipo, ¿sí? Digo, pensando ahora alteración como una bolsa, o sea, como un tipo y por lo tanto como una bolsa, tiene estos tres constructores, tiene esos tres bichitos adentro y nada más, ¿sí? En ese sentido, esta definición de tipo es distinta, ¿no? Porque fíjense que ahora una cosa que pasa es que este tipo tiene un solo constructor, ¿no? Pero que el constructor toma cosas, ¿sí? Es una especie de función del constructor, ¿sí? De hecho, por ejemplo, este es un detalle que es importante que empecemos como a entender. Si yo les digo cuál es el tipo de, qué sé yo, sostenido, ¿ustedes qué me dicen? ¿Qué va a imprimir eso? O sea, ¿qué va a resolver? Veo que ya estamos medio derrotados, pero se entiende igual. Sí, tal cual, Camila. Tal cual. Va a ser alteración, ¿sí? ¿Cuál va a ser el tipo de nota ahora?
Sí, tranquilo. No, estuvo largo. Nota básica. Bueno, está bueno eso, Camila. Claro, lo que va a pasar, que aparece un tipo raro, al menos a mí, qué sé yo, no sé. No sé qué sensación a ustedes les da, pero, che, de golpe aparece que nota, que se escribe con mayúscula, ¿no? ¿Sí? Tiene un tipo como parecido a, no sé, no digo que es parecido, pero, qué sé yo. Tiene como un tipo como funcional, ¿no? Es decir, parecía ser que nota, a priori, si yo veo este tipo, parece que nota es una función, ¿sí? No sé si eso se ve. Eso, para mí, a priori, es raro, ¿no? No sé a ustedes qué les parece. O quizá ustedes, como no están contaminados, y tampoco les parece extraño. A mí hay algo de ruido que me hace. Más les digo. Entonces, hago preguntas acá. Claro, tal cual, Tomás. Que de hecho es raro, es raro, acá es donde la notación nos engaña, ¿sí? O sea, la burocracia que escribimos acá para definir este constructor o este valor del tipo nota musical es lo que para mí es un poco confuso. ¿Por qué? Porque una cosa que pasa es que, fíjense que nosotros escribimos nota que toma dos cosas, ¿sí? Camila, está muy buena esa definición que acabas de dar, totalmente. De alguna forma, esta notación lo que nos dice es, che, nota es una función, digámosle, de momento, que tiene que tomar el primer argumento nota básica, el segundo argumento tiene que tomar una alteración y te va a devolver, o te va a construir, como bien dijo Camila, algo de tipo nota musical, ¿sí? Entonces, por eso de alguna forma tiene este tipo. Pero entonces yo ahora hago una pregunta, ¿a qué lo podría aplicar acá a nota? ¿Qué le podría pasar yo ahí? Dado que tiene como tipo funcional y que ya vimos que toma dos argumentos, ¿no? ¿A qué lo podría aplicar? O eso que dijo Paula, me gustó, está fantástico, y si lo aplico y le pregunto al tipo, ¿qué tipo va a tener? Ah, Tomás, vos fuiste mucho más allá, está bueno, me gustó también. Pero si ahora yo si le pido al tipo, ¿qué tipo me va a dar? Claro, fantástico. ¿Por qué? Porque Do tiene tipo nota básica, ¿no? Que es igual al tipo del primer elemento que se espera, entonces como que esto se nos va y nos queda. Y como bien por ahí dijeron, al segundo argumento puede ser una alteración, y bueno, vémosles una, así que eso tiene ese tipo. Fantástico. ¿Qué pasa si yo ejecuto esto ahora? ¿Qué va a pasar? Bien, fantástico, están a pleno. Claro que sí, porque no le llevamos la instancia de show, lo cual es esperable, digamos. Bueno, entonces fíjense que acá hay una cosa muy importante para tener en cuenta, a mí me parece, que muchas veces es súper confuso, ¿sí? Es lo siguiente, es en la definición, ¿sí?, del tipo, esta notación me parece muy confusa a mí, pero en la definición del tipo parece que nosotros estamos aplicando nota a un tipo, ¿no? Porque nota básica es un tipo y alteración es un tipo, ¿sí? Pero eso solo pasa en la definición, porque lo que estamos definiendo es el tipo este. ¿Por qué menciono esto? Porque el uso correcto, después, no es que nota se aplica a algo, a un tipo. Nota se aplica a un valor, ¿sí? No tiene sentido escribir acá, esto no tiene sentido escribir nota básica, ¿sí?
eso no es nada. ¿Por qué? Porque, de nuevo, nota básica es un tipo, no es un valor. ¿Sí? Sin embargo, esta notación para mí es totalmente confusa, porque te sugiere la otra cosa. ¿Sí? Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hay como que ser cuidadoso, ¿sí? Justo en este momento con estos constructores, porque eso, la notación es confusa. Digo, quizás después uno la aprende y ya está. Pero como ahora, en este momento, estamos aprendiendo, es importante tener en cuenta eso. ¿Sí? Bien. Entonces yo les pregunto ahora, a ver, si me esto. ¿Qué, qué tipo tiene? Bueno, una primera pregunta es, si yo compilo ahora, ¿esto compila o revienta? Esa es una primera pregunta. Bueno, yo estoy de acuerdo con Paula, porque yo ya estoy medio quemado, pero creo que compila. Bien, entonces eso compila. Entonces mi siguiente pregunta es, ¿qué tipo tiene el constructor A? Oh, muy bueno eso que dijo Tomás. Lo que vos dijiste, Lucas, también está ahí, va por ahí. ¿Sí? Lo bueno es que lo podemos consultar. O no, voy a esperar un ratito más a ver otras opiniones. O eso que notaste, Tomás, está bueno. De hecho, lo agregué a propósito. Sí, sí, sí. Yo he escuchado la opinión de, no sé, Camila, por ejemplo. Me pareció que estaba muy, muy afilada. Bueno, quizá no, tampoco me quiero poner pesado. Bueno, lo podemos probar y ver. De nuevo, como decía Tomás, estaba perfecto. Y parecido a como hicimos con este, cuando estábamos chequeando, entendiendo por qué el tipo de nota era el tipo que era, es porque básicamente nota es el nombre, todo lo que sigue, separado por espacios, son los argumentos, y al final del día, todo esto es flecha, o sea, nos tiene que devolver, como bien vos habías dicho, Camila, que estaba muy bueno, todo eso construye algo de este tipo, básicamente. Entonces acá pasa más o menos lo mismo, es como que, che, el A va a terminar construyendo algo del tipo nota musical, pero para terminar de construirlo, vos primero me tenés que pasar tres cosas. Un int, un bool y una nota musical. ¿Sí? Donde quizá, bueno, acá lo confuso es que para construir una nota musical necesito pasarle una nota musical, ¿no? Sí, es verdad que tiene un montón de pinta de bucle, como bien vos decís, Camila, pero ¿qué otro tipo está definido muy parecido que usan todo el tiempo? Ajá, pero uno particular, que lo usan todo el tiempo. Digo, en este mismo momento está como proyectado en la pantalla, digamos, ese tipo. Por supuesto que sí, Paula es un tipo recursivo, es como decís. Pero ¿qué tipo tiene esa pinta? O bueno, quizá. Claro, tal cual. Las listas. De hecho, este último cosa me gustaría que
nosotros nos definamos nuestras propias listas de enteros. Listas de enteros quiero definir. ¿Qué constructores? Es un ejercicio difícil, igual y ya estamos medio quemados, pero dado el tiempo que queda, me parece que es como algo lindo que nos podemos llevar para pensar si de última no nos termina de salir. Una primera pregunta que yo tengo es, ¿cuál sería como la lista más chica que podríamos, que tenemos que poder construir? Claro, la lista vacía. Así que, genial, vacía. Buenísimo. Entonces, podemos ir bien de a poquito. Compilamos, eso compila. El tipo de vacía va a ser lo que esperamos. Es decir, el tipo vacía tiene el tipo lista. Estamos perfectos. Entonces, ahora pasemos a agregar otro constructor. ¿Sí? El nombre del constructor lo elijo yo y le pongo cons. Entonces, ahora una pregunta mía es, ¿cuántos argumentos va a tomar cons y el tipo de esos argumentos? Cons es por constructor. Quizá no es el mejor nombre, pero bueno. Acuérdense que la lista es de enteros, ¿no? Así que está bueno eso que vos decís, Tomás. Me gusta. Me gusta, me gusta. De hecho, quizá un primer intento que uno podría hacer es, che, cons, ¿qué pasa si cons toma un int? Y me quedo ahí, ¿no? Eso compila, está fantástico. ¿Cuál va a ser el tipo de cons? Así como está, ¿no? Claro, fantástico, fantástico. Y claro, pero este tipo cons tiene gustito a poco, quizá. ¿Por qué? Porque como estamos intentando definir una lista, fíjense que el problema que vamos a tener es que escribir una lista vacía. Déjenme que. El problema que vamos a tener es que escribir una lista vacía nos va a salir. Pero después, si queremos agregar un elemento a la lista, pareciera ser que con cons lo único que tenemos son, ¿no?, listas de tamaño 1 y nada más. ¿Por qué? Porque después de que hacemos cons, lo único que nos sale hacer es agregar un número y ya está. Esa es la lista. ¿Sí? Así que cons parece una buena idea, la cosa va por ahí, pero tenemos que volver acá y decir, che, capaz que necesitamos que tome algo más. Claro. Fijémonos que una cosa que ocurre si nosotros pedimos el tipo al pegar de las listas, es que el pegar de las listas dice, che, vos dame un elemento, dame otra lista y yo te creo la lista con el nuevo. ¿Sí? Entonces tiene sentido que si nosotros estamos intentando implementar las listas, el tipo sea de alguna forma recursivo. ¿Sí? Es decir, para construir una lista yo tengo que darle o es vacía o le doy un entero y otra lista. ¿Sí? Lo bueno de eso es que ahora sí me puedo construir esta lista, donde quizá por eso estaba muy buena tu pregunta, Camila, para romper el bucle es que nos viene al pelo la definición del constructor vacío, ¿sí? Porque ese no necesita otra lista para ser construido. Ese ya es inmediatamente una lista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, no sé, esta es la lista que tiene el 9, pero podríamos hacer así. Eso funciona perfecto, ¿no? Y pues así podemos seguir agregando. Uy, que hice mal. Y const. Wow. ¿Sí? No, Manuel, para nada. Van a subir va a haber un link con un formulario de Google para subir todo y tienen hasta mañana a la noche para subirlo. Y no sé, cuando aparezca el link seguramente van a mandar un mail y algún mensaje. Pero sí. ¿Sí? Entonces, volviendo a esto,
¿Cómo es? Ah, sí, en algún momento ya va a estar. Bueno, sí, perdón. Pero sí. Claro, eso que dice Nicolás. Es tanta así que nadie lo encuentra que ni siquiera los profes lo encuentran, pero ya va a aparecer. Che, vimos hasta. A ver, está bueno igual esto. Me gusta. Llegamos más o menos en el teórico hasta esta filmina, que es los tipos algebraicos con parámetros, pero eso va a quedar. Ondear acá va a quedar para el lunes que viene y no mucho más, te diría. Después estábamos resolviendo ejercicios. Eso es todo, creo. Es bastante resumido, pero bueno. Era Manuel. Bueno, retomando esto. ¿Cómo la ven entonces ahora a estas definiciones? De hecho, más aún, si hacemos 2 puntos ahí, que listas, creo, no, ¿cómo? Ahí está. Vamos a ver que la definición de las listas es muy parecida a la que nosotros dimos, dejando de lado nada, que acá está usando como los 2 puntitos, los corchetes para la lista vacía, pero en esencia es la misma definición. Es tener un caso base y después tenés un constructor, en este caso los 2 puntitos, que toma algo de A, toma una lista de lo que está intentando definir y todo esto va a devolver una lista de nuevo. ¿Sí? Otra pregunta que yo tengo es, tenemos esta lista ahora. Y ya con esto nos vamos, queda para pensar. Voy a poner lista infinita. ¿Qué piensan de esta definición? ¿Compila, no compila? ¿Tiene sentido? ¿Cómo la ven? Y ya con esto cerramos. Porque hubo un montón de informaciones, me parece. Bueno, creo que una primera pregunta si esto compila o no. Es una buena pregunta. ¿Se compila, no compila? Bueno, vamos a probar. Ah, soy un pavo, perdón. Esto es una restricción, no se puede tener 2 nombres constructores iguales en el mismo módulo. No importa. Esto compila las 1000 maravillas. Una cosa interesante de esto ahora es cómo nos podemos construir un elemento, un valor de una lista infinita. ¿Podemos? ¿No podemos? ¿Cómo la ven? ¿Se podrá construir algo que podemos imprimir, por ejemplo? En usar error o undefined. Para Eso construir está algo bueno. al menos, piensen en usar undefined. Eso está Para bueno. Sí, se puede hacer. Otra posibilidad es esta, y esto ya es como const.inf de int. Uy, ¿qué estoy haciendo? Const.inf de 3 tiene tipo, toma una lista infinita y devuelve una lista infinita, ¿no? Y entonces creo que una cosa que podemos hacer es esto. Es decir, const.inf de 3 aplicado a x tiene tipo lista infinita. Y entonces es como... Claro.
esto funciona. Y en realidad, si trata de imprimir X, se ve ir el Sí, esto infinito, no tiene- pero Tal cual, Iván, tal no, cual. pero sí puede servir, porque con pattern matching se puede extraer el 3. Totalmente, totalmente. Bueno, esta parte igual, evidentemente, la dimos súper acelerada, pero era solo para curiosear un poco sobre estas definiciones de tipo, que realmente hay como cosas muy esotéricas que uno puede hacer y que también funcionan, digamos. Como decía Iván, si bien este tipo parece ser que no sirve para nada, ¿no? Es un tipo que existe y se usa. Se usa bastante, de hecho, para alguna par de cosas. Sí, era la idea. No era la idea no era torturarlos así. Creo que si llegaron hasta acá lo de las listas, estaba perfecto, digamos, no pasa nada. Esto queda para pensar para la casa. Uno va caminando por la calle y va pensando en estas listas infinitas y por qué serían útiles. Che, bueno, creo que voy a cortar la grabación y por supuesto que podemos cortar acá.